Segundo de Macabeos 14:30. Observando de su parte el macabeo que Nicanor se conducía con él más fríamente y que sus relaciones no eran tan amigables como de costumbre, pensó que tal conducta era mal indicio, y así reunió a muchos de los suyos y comenzó a guardarse de Nicanor. Dándose cuenta de cuán hábilmente había sido vencido por Judas, llegó al augustísimo y santo templo en el momento mismo en que los sacerdotes ofrecían los acostumbrados sacrificios y les mandó que le entregaran a Judas. Asegurando ellos con juramento que ignoraban dónde estaba, extendió su diestra hacia el templo y juró así: si no me entregáis a Judas preso, arrasaré este templo de Dios, destruiré el altar y elevaré aquí un magnífico templo a Baco. Los sacerdotes tendieron las manos al cielo e invocando al que siempre se había mostrado defensor de nuestro pueblo, dijeron: tú, Señor de todas las cosas, que de nada necesitas, has tenido a bien establecer este templo de tu morada en medio de nosotros. Preserva, pues, Santísimo Señor, por siempre limpia esta casa que hace poco ha sido purificada. Un cierto Racías, de los ancianos de Jerusalén, fue denunciado a Nicanor como amante de la ciudad, donde gozaba de muy buena fama, y por su bondad era apellidado padre de los judíos. En efecto, en los tiempos anteriores había evitado todo contacto con los gentiles y había atraído sobre sí la acusación de judaísmo, exponiendo por ello su cuerpo y su vida. Deseando Nicanor dar muestra de su mala voluntad hacia los judíos, mandó más de 50 soldados a prenderle, pues creía inferir, prendiendo a un golpe a todos los judíos. Estaba la tropa a punto de apoderarse de la torre de su casa, forzando la puerta de entrada y dada ya la orden de prenderle fuego. Racías, estando para ser apresado, se echó sobre su espada, prefiriendo morir noblemente antes de caer en manos de criminales y recibir ultrajes indignos de su nobleza. Mas como a causa de la precipitación no hubiera acertado a matarse y la tropa invadiera ya la casa, resueltamente corrió al muro y virilmente se arrojó encima de la tropa. En viéndole se retiraron y vino a caer en medio del espacio libre. Aún respiraba y enardecido su ánimo se levantó y mientras a torrentes le corría la sangre de las graves heridas, atravesó a la carrera por entre la muchedumbre hasta erguirse sobre una roca escarpada. Allí, totalmente exangüe, se arrancó las entrañas con ambas manos y las arrojó contra la tropa, invocando al Señor de la vida y del espíritu que de nuevo se las devolviera. Y de esta manera acabó. Segundo de Macabeos 15. Informado Nicanor de que Judas andaba por los lugares de Samaria, pensó atacarle con entera seguridad en día de sábado. Los judíos que a la fuerza le seguían le dijeron: no pretendas aniquilarnos tan salvaje y bárbaramente, respeta el día que desde el principio ha sido declarado santo por el que todo lo ve. A lo que aquel malvado contestó si había soberano en el cielo que hubiera ordenado solemnizar el día del sábado, y como ellos le respondiesen: sí, hay un Señor Dios vivo, soberano del cielo, que ha ordenado celebrar el día séptimo. Pues yo, contestó él, digo que hay un soberano en la tierra que manda tomar las armas y cumplir lo que conviene al rey. Con todo, no pudo llevar a cabo su malvado propósito. Mientras Nicanor, en su insensato orgullo, pensaba levantar con Judas y los suyos un monumental trofeo, puesta siempre su confianza en el socorro del Señor, exhortaba a los suyos a no temer el ataque de los paganos. Antes bien, recordando los auxilios que en tiempos anteriores les habían venido del cielo, esperasen también ahora del Todopoderoso la victoria. Y los alentaba proponiéndoles testimonios de la ley y de los profetas y recordándoles los combates que habían sostenido, dándoles con esto mucho ánimo. Después de haber levantado sus espíritus, les puso de manifiesto a la falta de fe de los gentiles y la transgresión de sus juramentos, animando a todos no tanto con la seguridad de sus escudos y lanzas, cuanto con la confianza de sus alentadoras palabras. Sobre todo los alegró con la relación de un sueño digno de toda fe. He aquí el sueño que había tenido. Onías, que había sido sumo sacerdote, hombre bueno y bondadoso, de venerable aspecto, de suaves maneras, de elegante lenguaje, que desde su niñez se había ejercitado en toda virtud, tendía sus manos orando por toda la comunidad de los judíos. Apareciósele también otro varón, que se destacaba por la blancura de sus cabellos y por su gloriosa dignidad, nimbado de admirable y magnífica majestad. Onías dijo: este es el amador de sus hermanos, que ora mucho por el pueblo y por la ciudad santa, Jeremías, profeta de Dios.
Y tendía Jeremías su diestra y entregaba a Judas una espada de oro, diciéndole: Toma esta espada santa, don de Dios, con la cual triunfarás de los enemigos. Alentados con estas nobles palabras de Judas, capaces de vigorizar y exaltar hasta el heroísmo las almas de los jóvenes, resolvieron no atrincherarse en el campo, sino arrojarse valientemente sobre el enemigo, y luchando con todo valor decidir la cosa, puesto que se hallaban en peligro la ciudad, la religión y el templo, pues la solicitud que por las mujeres, los hijos, los hermanos y parientes tenían era menor que la que sentían por el templo santo, la más grande y primera de todas las cosas. No era pequeña la ansiedad de los que en la ciudad habían quedado, inquietos como se hallaban por la lucha de fuera. Cuando todos esperaban el futuro desenlace y los enemigos se acercaban dispuestos en orden de batalla, y los elefantes colocados en lugares oportunos y la caballería en las alas, al ver el macabeo, la muchedumbre que se acercaba, el variado aparato de las armas, la fuerza de los elefantes apostados en lugares convenientes, levantando las manos al cielo, invocó al Señor, hacedor de prodigios. Sabía que no por la fuerza de las armas se alcanza la victoria, sino que Dios la otorga a los que juzga dignos de ella. La invocación fue como sigue: Tú, Señor, que enviaste un ángel bajo Ezequías, rey de Judá, que mató del ejército de Sennacherib a 185.000 hombres, envía ahora, Señor de los cielos, delante de nosotros, un ángel bueno que infunda a estos temor y temblor. Con la fuerza de tu brazo sean quebrantados los que llegan blasfemando contra tu pueblo santo. Y con esto terminó. Los de Nicanor avanzaban al sol de las cornetas y de los cantos guerreros, en tanto que los de Judas llegaron a chocar con los enemigos en medio de súplicas y oraciones, y mientras luchaban con las manos, oraban en su corazón a Dios, y así, magníficamente fortalecidos por una aparición de Dios, echaron por tierra no menos de 35.000 hombres. Terminada la lucha y entregados a la alegría, hallaron que revestido de sus armas estaba Nicanor entre los muertos. Se produjo un gran clamor y alborozo, bendiciendo el Señor en la lengua patria. Judas, que en cuerpo y alma estaba todo él atento a la defensa de sus conciudadanos y había guardado la generosidad de la juventud para sus connacionales, ordenó cortar a Nicanor la cabeza y el brazo hasta el hombro y llevarlos a Jerusalén. Llegado allí, convocó a los ciudadanos y sacerdotes y, puesto en pie ante el altar, mandó venir a los de la ciudadela, mostró a todos la cabeza del impío Nicanor y la mano que el blasfemo había tendido insolente contra la santa casa del Todopoderoso. Mandó picar en menudos trozos la lengua, echarlos a las aves y suspender enfrente del templo la mano como recompensa a su insensatez. Y todos, levantando los ojos al cielo, bendecían al Señor diciendo: Bendito el que ha conservado puro este lugar. La cabeza de Nicanor se colgó de la ciudadela, visible a todos, como señal manifiesta del auxilio divino, y por público decreto se mandó no dejar pasar este día sin solemnizarlo y que se celebrase el 13 del mes 12º, que en lengua siríaca se llama Adar, un día antes del día de Mardoqueo. Tal fue la historia de Nicanor. Y como desde aquellos días la ciudad ha estado en posesión de los hebreos, daré aquí fin a mi narración. Si está bien y como conviene a la narración histórica, eso quisiera yo, pero si imperfecta y mediocre, perdóneseme. Como el beber vino puro o sola agua no es grato, mientras que el vino mezclado con agua es agradable y gustoso, así también la disposición del relato siempre uniforme no agrada a los oídos del lector. Y con esto damos fin a la obra. Libro de Job. Job 1. Había en tierra de Jus un varón llamado Job, hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Naciéronle 7 hijos y 3 hijas, y era su hacienda de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y siervos en gran número, siendo grande aquel varón entre todos los orientales. Acostumbraban sus hijos a tener banquetes en sus casas, cada uno en su día, invitando a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Cuando se completaba el ciclo de los días de convite, los convocaba para purificarlos y, levantándose de madrugada, ofrecía por ellos holocaustos según el número de todos ellos, pues decía Job: no sea que hayan pecado mis hijos y hayan maldecido a Dios en su corazón. Así hacía Job siempre. Sucedió un día que los hijos de Dios fueron a presentarse ante Yahvé, y vino también entre ellos Satán. Y dijo Yahvé a Satán: ¿De dónde vienes? Respondió Satán: de dar una vuelta por la tierra y pasearme por ella. Y dijo Yahvé a Satán:
¿Has reparado en mi siervo Job? Pues no lo hay como él en la tierra, varón íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero respondió Satán a Yahvé diciendo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has rodeado de un vallado protector a él, a su casa y a todo cuanto tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus ganados se esparcen por el país. Pero extiende tu mano y tócale lo suyo, veremos si no te maldice en tu rostro. Entonces dijo Yahvé a Satán: mira, todo cuanto tiene lo dejo en tu mano, pero a él no le toques. Y salió Satán de la presencia de Yahvé.